bienvenidos a the Gringa Spanglish podcast. The idea of therapy, or terapia, which is the name of our episode today, has in the past had a lot of stigma or estigma surrounding it. The stigma is seemingly lessening by the day. This episode will aim to make you think about who therapy is really for and why. The speed today will be medium, which is easily changed to a slower 0.75x or a faster 1.25x, for example, on your podcast player. 40% of the first story will be in Spanish, followed by the full 100% or 100% in Spanish in the second part. Let's work through some of the vocab you'll be hearing in this episode. Deprimentes is depressing. Las enfermedades graves are serious illnesses. El o la terapista is the therapist. Emocionado is excited. Transformar is to transform. Lloran from llorar is they cry. Sonríe from sonreír is he smiles. Que carajo is what the fuck. Bastante bien is good enough. El éxito is success. La mueca is a face. El promedio is average. El propósito is purpose. Insoportable is unbearable. Diagnosticar is to diagnose. Una mentalidad de escasez is a scarcity mindset. La alegría is joy. Supongo from suponer is I suppose. And expectativamente is expectantly. Terapia. Cuando tengo the first consult with a cliente nuevo, I never know what I'm going to oír. Sometimes they are cosas deprimentes, for example, how the persona suffers addictions, the grief of the loss of alguien, enfermedades graves. In some strange way, these are the conversaciones más fáciles to have, en donde yo sé cómo to approach the tema, cuando to let the person contar la historia, cry, or when to ask simple things como, and how does that make you feel? Or, ¿por qué piensas que es así? The person answers in a manner predecible, with angustia o con a lack of ability to see a su situación por lo que es. Hasta que Brandon arrived. When I had mi primera cita with my terapista, I was very emocionado. I had always wanted to have una razón por lo cual to be in the room, tumbada on the sofa, ganando all the perception that I lack. I decided to attend la cita porque tengo tons of money. Eso never had been a problema, the money thing. Lo que quería era un cambio from the good to the incredible. Oigo que la terapia can even transformar a alguien. I want to be transformed. Cuando I called al nombre Brandon Schultz, encontré a smiling man en el sofá, solo. Strange. Almost no one sonríe in the waiting room. Unos parecen nervous, others lloran, pero almost nadie looks me in the eyes y sonríe. ¿Qué clase de illness or drug influyó that sonrisa? Me pregunté. When the therapist llamó mi nombre, le sonreí y I followed him hasta la oficina interior. How exciting! Me senté on the sofa y miré around me. Pinturas bonitas and little boxes of Kleenex por todas partes. Exactamente what I imagined. Esperé con paciencia the first word from mi nuevo terapista. What brings you here today? Le pregunté a Brandon after 30 segundos torpes of silence. Normally, I don't need to start la sesión tan formalmente. Los clientes just empiezan to tell me of sus problemas or preguntarme something. ¿Qué carajo? Brandon said, sin pensarlo mucho, I have una vida bastante bien.
dinero, éxito, una novia, a house, etc. But I fear I am promedio. I'm más para mí. I am here to know what is keeping me from achieving una vida increíble y para resolve it. After responding to the pregunta del terapista, noté una mueca of profound confusion en su cara. Did I say something wrong? Preparé mi descripción del propósito 3 times in the mirror. Why isn't he respondiendo yet? I couldn't responder. Nunca in my life había encontrado a client like him. Each client vino con síntomas, a serious problem, una situación insoportable. Y este hombre teme that he is average? Seeing as the terapista siguió sin hablar, I continued. Si me puedes diagnosticar to see if there's some trauma en mi pasado o experiencia that has impacted me, ayudaría a lot. Parece que tengo una mentalidad de escasez and that I lack empathy. Además, no experimento la alegría en my hobbies y trabajo como antes. Can we discuss that? Is this a joke? Tiene que ser el show Punked with Ashton Kutcher. Does that show still run? Ese hombre wants what all of us queremos, has limitaciones that we all have. And why can't he tenerlo? Why can't we all search for a better life? Excelente instead of okay. Therapy is not only for those who tienen serios problemas. I forgot that, supongo. I realized that Brandon was still looking at me expectativamente. Okay, Brandon, hagamos eso. That we can discuss. That's all for the part Spanish, part English version. Did you catch the change in narrator? We are going to take it from the top in all Spanish if you stay put. Terapia. Cuando tengo la primera consulta con un cliente nuevo, nunca sé lo que voy a oír. A veces son cosas deprimentes. Por ejemplo, cuando la persona padece adicciones, el duelo de la pérdida de alguien, enfermedades graves. En alguna manera extraña, esas son las conversaciones más fáciles tener, en donde yo sé cómo acercarme al tema, cuándo dejar a la persona contar la historia, llorar o cuándo preguntar cosas simples como ¿y cómo te hace sentir eso? O ¿por qué piensas que es así? La persona responde de una manera predecible, con angustia o con una falta de habilidad de ver a su situación por lo que es. Hasta que llegó Brandon. Cuando yo tuve mi primera cita con mi terapista, yo estaba muy emocionado. Siempre había querido tener una razón por lo cual estar en la sala, tumbada en el sofá, ganando toda la percepción que me falta. Decidí asistir a la cita porque tengo montones de dinero. Eso nunca ha sido problema, lo del dinero. Lo que quería era un cambio de lo bueno a lo increíble. Oigo que la terapia puede hasta transformar a alguien. Quiero ser transformado. Cuando llamé al nombre Brandon Schultz, encontré a un hombre sonriente en el sofá solo. Raro. Casi nadie sonríe en la sala de espera. Unos parecen nerviosos, otros lloran, pero casi nadie me mira a los ojos y sonríe. ¿Qué clase de enfermedad o droga influyó esa sonrisa? Me pregunté. Cuando llamó mi nombre el terapista, le sonreí y le seguí hasta la oficina interior. ¡Qué emoción! Me senté en el sofá y miré a mi alrededor. Pinturas bonitas y cajitas de Kleenex por todas partes. Exactamente lo que imaginé.
Esperé con paciencia la primera palabra de mi nuevo terapista. ¿Qué te trae aquí hoy? Le pregunté a Brandon después de 30 segundos torpes de silencio. Normalmente no necesito empezar la sesión tan formalmente. Los clientes solo empiezan a contarme de sus problemas o preguntarme algo. ¿Qué carajo? Brandon dijo, sin pensarlo mucho, tengo una vida bastante bien. Dinero, éxito, una novia, una casa, etcétera. Pero temo que soy promedio, que hay algo más para mí. Aquí estoy para saber lo que me impide alcanzar una vida increíble y para resolverlo. Después de responder a la pregunta del terapista, noté una mueca de profunda confusión en su cara. ¿Dije algo incorrecto? Preparé mi descripción del propósito 3 veces en el espejo. ¿Por qué ya no está respondiendo? No pude responder. Nunca en mi vida había encontrado un cliente como él. Cada cliente vino con síntomas, un problema grave, una situación insoportable. ¿Y este hombre teme que es promedio? ¿Cómo que el terapista siguió sin hablar? Yo continué. Si me puedes diagnosticar para ver si hay algún trauma en mi pasado o experiencia que me ha impactado, ayudaría mucho. Parece que tengo una mentalidad de escasez y que me falta empatía con mi familia. Además, no experimento la alegría en mis hobbies y trabajo como antes. ¿Eso podemos discutir? Es una broma. Tiene que ser el show Punk'd con Ashton Kutcher. ¿Todavía corre ese programa? Ese hombre quiere lo que todos nosotros queremos. Tiene limitaciones que todos tenemos. ¿Y por qué no puede tenerlo? ¿Por qué no podemos todos buscar una vida mejor, excelente en lugar de ok? La terapia no es solo para los que tienen problemas graves. Olvidé eso, supongo. Me di cuenta de que Brandon todavía me estaba mirando expectativamente. Ok, Brandon, hagamos eso. Eso sí, podemos discutir. That's it for today. Gracias por escuchar a The Gringa Spanglish Podcast. Es todo para hoy. Hasta el próximo episodio.